Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más para trabajar juntas y juntos esta última unidad de la materia, la unidad número 5, que trata sobre los derechos humanos. Durante estas 3 clases vamos a ir desarrollando esta temática, siempre en clave democrática, como venimos haciendo a lo largo de la materia, con la democracia como eje transversal. Así que, sin mucho más preámbulo, las y los invito a poder observar las imágenes, los dibujos que hay en esta primera pantalla y empezar a pensar, a reflexionar sobre lo que nos transmiten estas imágenes. Antes de abordar de lleno el tema de esta unidad, me gustaría que podamos hacer un recuento de lo que estuvimos trabajando durante la unidad anterior. Esta división de poderes, gracias a un sistema representativo, republicano y federal, que permite que nosotros como ciudadanía podamos hacer una evaluación del estado de la democracia. ¿Sí? Ese trabajo mancomunado entre los poderes, ¿sí? Conjunto, nos permite a nosotros evaluar cómo está funcionando esa democracia. ¿Funciona mejor? ¿Funciona peor? ¿Hay más democracia? ¿Hay menos democracia? Entendiendo siempre que la democracia es un sistema perfectible y no perfecto. Es decir, siempre se puede apuntar a una mayor democracia. ¿Y por qué es importante esto? Porque existe una relación intrínseca entre la democracia y los derechos humanos. Cuantos más derechos humanos haya, cuanta mayor protección haya sobre los derechos humanos, mayor va a ser la democracia que nosotros tengamos. Mayor va a ser y más poderoso el ejercicio de esa democracia. Por eso en esta unidad vamos a abordar el concepto de los derechos humanos, los vamos a ubicar en una línea de tiempo para entender de dónde vienen, cuándo se volcaron a una letra escrita, cómo los incorporamos en nuestro plexo normativo, en nuestra normativa interna. Y empezar a bajarla de alguna manera, bajar esta temática a situaciones que hemos vivido como país. Por ejemplo, la última dictadura cívico-militar. De esta manera vamos a trabajar sus características, los vamos a clasificar y vamos a ver los mecanismos de protección para poder tener un ejercicio pleno de esos derechos humanos. Para empezar a abordar el tema, creo que necesariamente tenemos que preguntarnos qué son los derechos humanos. Porque nosotros generalmente escuchamos la palabra derecho y decimos, bueno, yo tengo derecho a esto, esta persona no tiene derecho a lo otro, pero acá se le agrega la palabra humanos. Y si empezamos a desarmar un poco, vamos a llegar a la conclusión que los derechos humanos son esos derechos que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de existir. ¿Qué diferencia tienen con otro tipo de derechos? Bueno, por ejemplo, yo puedo ser propietaria de un bien y por ser propietaria de un bien, algo que yo compré previamente, tengo derecho sobre ese bien, ¿sí? Sucedió algo en el medio que a mí me otorga un derecho sobre algo. Distintos son estos derechos humanos que nos van a corresponder a todas y todos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser personas, ¿sí? Es importante tener en cuenta que no existe más derechos humanos para una persona, menos derechos humanos para otro. A todos nos corresponden de la misma manera. No hay alguien que pueda tener más derechos humanos que otro, ¿sí? Es decir, no hay una distinción específica para que alguien goce de más derechos humanos que otra persona, ni por religión, ni por raza, ni por pertenecer a un estado o pertenecer a otro, ¿sí? Lo cual nos lleva al último punto importante, y es que nadie nos puede otorgar derechos humanos o nos los puede quitar. Nosotros, desde el momento en que nacemos, ya somos portadores de esos derechos. Y son tan importantes que los estados, es decir, el país donde vivimos, están obligados a garantizar esos derechos humanos y a garantizarnos a nosotras y a nosotros poder tener el ejercicio pleno de esos derechos humanos. Bueno, como estuvimos viendo, los derechos humanos son derechos especiales, ¿sí? Que se diferencian un poco del resto de los derechos que conocemos y que escuchamos habitualmente.
y tienen determinadas características que hacen que se diferencien del resto de los derechos. Como ya vimos, son inherentes a las personas, es decir, nos corresponden a nosotros por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser seres humanos, y nos corresponden a todos por igual. No hay una persona que tenga más derechos humanos que otra, o que le correspondan más derechos humanos que a otra, ¿sí? A su vez son universales. Nos corresponden a todas y a todos, y nadie puede decir que desconocía la existencia de un derecho humano. Un Estado, por ejemplo, no puede decir, yo desconocía la existencia de este derecho humano, por eso nunca lo garanticé. Por supuesto que no, ¿sí? Porque aparte están volcados en una letra escrita y nadie puede alegar que desconocía esa letra escrita, esa normativa. Además, son intransferibles e inalienables. Intransferibles porque yo no puedo decir renuncio a este derecho humano, no lo quiero para mí y se lo transfiero a otra persona. No, porque me corresponde tanto a mí como a la otra persona. Y tampoco un Estado puede agarrar, un país puede agarrar y decir a esta persona o a este grupo de personas no le corresponden estos derechos humanos y por lo tanto no se los reconozco, no lo garantizo o lo quito directamente. Además, los derechos humanos son interdependientes y complementarios, es decir, que siempre van a estar relacionados entre sí y esa relación, esa conexión que tienen es tan fuerte y tan necesaria que la violación de un derecho humano va de alguna manera a impactar en el resto de los derechos humanos. Si hay un derecho humano que no se está cumpliendo, que no se está reconociendo, ¿sí? Por decantación, el resto de los derechos humanos se van a ver afectados. Son obligatorios también. ¿Por qué? Porque es obligatorio de todos los estados reconocer la existencia de esos derechos humanos y por lo tanto garantizarlos y hacerlos efectivos, ¿sí? Garantizar el pleno ejercicio, que nosotros vamos a poder ejercer plenamente esos derechos humanos. Y por último, tenemos esta característica que es muy importante también, porque nos dice que los derechos humanos son progresivos, ¿sí? Los derechos humanos que se encuentran en la normativa, en esa letra escrita, que se ha ido escribiendo a lo largo de los años, generan o forman un piso mínimo de derechos humanos. Y de ese piso mínimo siempre para arriba, siempre por más, ¿sí? Que ese piso mínimo resulte la base para ir conquistando nuevos derechos humanos. Podemos preguntarnos ahora sobre la importancia de los derechos humanos. ¿Por qué son tan importantes y por qué los estamos estudiando en la materia? Y podemos comenzar a retomar un poco algunas cuestiones que fuimos trabajando a lo largo de la clase y hay dos puntos importantes para resaltar. Por un lado, los derechos humanos entendido como ese conjunto de derechos orientados a garantizar la dignidad humana. Dignidad humana que se va a traducir en la cobertura de las necesidades básicas de una persona. El acceso a una vivienda, el acceso a un trabajo digno, bien remunerado, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Solo con la cobertura de las necesidades básicas, garantizada la cobertura de esas necesidades básicas, una persona va a poder tener una vida digna. Por otro lado, podemos retomar la idea del pie de igualdad. Los derechos humanos, que son esa herramienta que garantiza un pie de igualdad entre las personas, en donde no existe una persona más importante que otra, en donde no existe una persona a la cual le correspondan más derechos humanos que a otra, sino que todas y todos somos iguales ante la ley y a todas y todos nos corresponden los mismos derechos humanos. Con estos dos conceptos claros, con estos dos pilares fundamentales de los derechos humanos, vamos a obtener como resultado el fortalecimiento de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en donde exista una sociedad en la cual el bienestar sea colectivo, sea para todas y todos, en donde todas y todos nos encontremos en una situación de bienestar. Por otro lado, los derechos humanos van a tender a fortalecer la democracia, porque son el pilar de un sistema democrático. Los derechos humanos son el pilar fundamental para que pueda haber una mejor democracia, para que exista la democracia y aún sea mejor.
y porque los derechos humanos nos exigen la transparencia de los estados, el compromiso de los estados y la transparencia. Es por estos motivos, que los derechos humanos resultan tan importantes y por los cuales siempre vale la pena seguir luchando para que se garanticen, para que se protejan y se garanticen. Vimos hasta ahora el concepto, las principales características y la importancia de los derechos humanos, pero necesariamente tenemos que ubicarlos dentro de una línea de tiempo, poder comprender de alguna manera los antecedentes históricos que nos llevan a hablar hoy de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque esto nos da cuenta de la progresividad de la que hablábamos recién sobre los derechos humanos. A lo largo de la historia se fueron dando hitos que plantaron ese piso mínimo de derechos que permitió conquistar, con el correr del tiempo, nuevos derechos humanos, ¿sí? Si tenemos que hablar de un antecedente histórico clave para la existencia de los derechos humanos, es la Revolución Francesa en 1789. Revolución Francesa que termina con un sistema monárquico en el Estado francés y empieza a gestarse ahí este sistema de gobierno que conocemos como república. Sistema de gobierno que nosotros, desde la Constitución de 1853, adoptamos, ¿sí? Que es el sistema republicano. Además del representativo y del federal, nosotros adoptamos este sistema de gobierno republicano que toma un poco las bases que se empezaron a cimentar con la Revolución Francesa. Y de esta Revolución Francesa surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? En donde se establece ni más ni menos que todos los hombres nacen libres e iguales, lo cual también empieza a dar cuenta de ese pie de igualdad que estuvimos viendo, en donde a todas las personas, por el solo hecho de ser personas, nos corresponden los mismos derechos humanos sin distinción alguna. Ahora bien, hacemos un salto histórico y llegamos a 1948, post Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Con las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio que se llevó adelante de la mano del nazismo y del fascismo también, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se reúne y emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto de alguna manera marca el inicio de este concepto de los derechos humanos, ¿sí? Que establece, ni más ni menos, este conjunto de derechos y de libertades que son necesarias para todas las personas para que puedan tener una vida digna, ¿sí? Esto entendámoslo, la importancia de esto entendámosla después de todo lo acontecido con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El primer antecedente es la Revolución Francesa, es esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que nos dan este pie de igualdad que sirve directamente como apoyatura o como fundamento para emitir esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y decir no hay una persona por sobre la otra, no hay una persona que sea más importante que otra y que le correspondan más derechos humanos que otra persona. Todos tenemos derecho a una vida digna. En 1966 se emite, ¿sí? Se firma, mejor dicho, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que se plantea proteger de alguna manera estos derechos y las libertades fundamentales para que las personas puedan ejercer su ciudadanía libremente, para que puedan participar de la política y para que puedan tener una ciudadanía libre, para que de alguna manera se garantice la democracia. Porque no solo va a establecer el derecho a una vida digna, sino también el derecho al voto, a poder asociarse. Sí, son cuestiones, son derechos fundamentales para la vida civil y para la vida política, para la vida como ciudadanos y ciudadanas y para el ejercicio de esa ciudadanía de forma política. Y por último, como hito importante, como hito trascendental que
en nuestro país marca un antes y un después, es la reforma constitucional, la última que tuvimos en 1994, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque se van a incorporar los tratados internacionales de derechos humanos dentro de la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22. ¿Y esto qué significa? Que los tratados internacionales de derechos humanos adquieren raigambre constitucional, ¿sí? Empiezan a estar dentro de ese cuerpo normativo y por lo tanto van a tener la misma importancia que tiene la Constitución Nacional para nosotros. Existe una relación intrínseca entre los derechos humanos y la democracia. Podemos decir que tanto los derechos humanos como la democracia se necesitan mutuamente para seguir existiendo y para fortalecerse. Los derechos humanos, por un lado, son la base de cualquier sistema democrático auténtico. Con una base sólida, la democracia se fortalece. Con derechos humanos sólidos, la democracia se fortalece. Los derechos humanos, como ya vimos, son esos derechos orientados a garantizar la vida digna de las personas, la igualdad entre las personas y la libertad. Y una democracia no puede existir sin ese respeto y esa protección a los derechos fundamentales. Por otro lado, la democracia es ese sistema político que va a crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Cuanto más sólida y más fuerte sea la democracia, mayor respeto va a haber por esos derechos humanos y va a ser pleno el ejercicio de esos derechos humanos. Entonces vemos cómo se van complementando mutuamente, trabajan mancomunadamente y se van retroalimentando. Cuando la democracia es sólida, hay una mayor protección a los derechos humanos. Y con esa protección a los derechos humanos, la democracia se fortalece. Como actividad de cierre de la clase, les propongo leer tanto el preámbulo como la primera parte de nuestra Constitución Nacional, que va del artículo 1 al artículo 43. En ese cuerpo normativo vamos a tener que identificar los derechos humanos. De ellos vimos el concepto y las principales características. Entonces, a partir de estos dos pilares, vamos a poder ir reconociendo distintos derechos humanos. Vamos a tener que identificar al menos uno de ellos y comentarlo en el Padlet de la actividad, indicando el artículo en donde se encuentra el derecho humano y fundamentando nuestra elección, porque este derecho que elegí es un derecho humano. Lo importante es no repetir el derecho humano si ya lo seleccionó otro compañero. Nos vemos la próxima clase.